Buen día a todos. Ahora sí, les doy la bienvenida a este segundo día de actividades del 13º Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Y el día de hoy vamos a estar coordinando, ustedes presentando sus temas y yo coordinando la mesa, la A01 de calidad educativa. Entonces, vamos a dar inicio con las ponencias y le damos la bienvenida a Mariel Beltrán, de la Universidad Franz Tamayo de Bolivia, que nos va a presentar el tema Diseñando desde los valores humanos. ¿Listo, Mariel? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Mónica. El día de hoy voy a comenzar charlando sobre lo que es diseñar desde los valores humanos. Somos humanos diseñando para seres humanos. Trascendemos lo técnico porque le damos un sentido. Creamos historias y manejamos emociones, creamos conexiones, por eso somos creativos. En esta charla los invito a entrar en el mundo de lo humano para volvernos más humanos. Pedagógicamente, existe un programa de valores humanos que nos ayuda a transversalizar el sentido de lo humano y la conciencia en todo lo que hacemos. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra docencia y en el diseño? Para hacerlo más didáctico, les voy a contar mi historia, que la he dividido en dos partes, diseñadora técnica y diseñadora con valor. Cuando era diseñadora técnica, puedo decir que en esta fase pasé la gran parte de mi vida. Conecté mi mente con la computadora. Me había graduado por excelencia y estaba convencida que los métodos eran la clave para un buen diseño. Diseñaba rápido, contestaba en monosílabas o contestaba mal. Había aprendido a tener una coraza contra todas las quejas, sugerencias y comentarios que la gente hacía de mis diseños. Muchas veces me quedaba ofendida cuando los demás me hacían alguna observación, pero esto me llevó a perder la conexión de lo que era ser verdadera diseñadora. Empecé a perder esa calidez humana. Esta etapa terminó cuando fui reemplazada por una persona que no era diseñadora, pero que había tomado unos cursos rápidos en redes sociales por unos cuantos miles de dólares. Mi autoestima como diseñadora y como profesional estaba por los suelos. Aquí empezó mi etapa como diseñadora con valor. En ese momento me pregunté cuál era el sentido de mi profesión, para qué servía o si finalmente el trabajo podría ayudar a alguien. En ese momento tuve el contacto con una organización que empleaba el programa de valores humanos. Explicaré desde mi experiencia y desde lo que yo conocí cómo me relaciono con estos valores en mi enseñanza como profesora en la universidad y también en mi experiencia como profesional. La primera pregunta que me planteo es, ¿para quién diseño? Para seres humanos. Luego, de acuerdo a esto, voy dándole un sentido. ¿Para qué trabajo? Para convertirnos en mejores personas al final de cada proyecto. Esta pedagogía de la aplicación de los valores humanos es enseñada alrededor del mundo en diferentes niveles educacionales, desde escuelas, institutos y universidades. Se basa en el programa de valores humanos y se basan en 5: la verdad, la rectitud, la no violencia, la paz y el amor. Este programa de valores nos invita a transversalizar el sentido de lo humano y la conciencia y aplicar estos valores en todo lo que hacemos. No podemos desvincular la esencia humana de ser diseñadores. Como diseñadores solemos aislarnos, creamos conexiones en nuestra mente con la computadora y terminamos desconectados de los demás. Esta desconexión puede llevarnos a perder la conexión con lo valioso, a perder la noción de nuestra profesión y desviarnos a otras direcciones. Si empezamos pensando para quién estoy diseñando, ya no nos encontramos solos con nuestra mente. Tenemos que aprender a mirar a través de los ojos de los demás, de nuestro público meta, de las expectativas de nuestro cliente, las necesidades que debemos satisfacer. A esto yo le llamo llegar a la esencia. A esto también se le llama tener empatía. Diseñando con la verdad. Mi trabajo más significativo ha sido con los clientes que me han contado sus historias más peculiares, sus anécdotas claves y me han mostrado su alma. Para obtener esta conexión se requiere del valor de la verdad, pues yo me muestro sincera de escuchar y ellos sinceros de responder. Muchas veces este proceso puede tomar unas pocas horas o días. De acuerdo a la disposición de ser empáticos, es que podremos obtener una información de mayor calidad. Además de cumplir éticamente que lo que se nos cuente no será divulgado a terceras personas, ya que esta información sirve para fines profesionales y de inspiración creativa.
Diseñando con la rectitud. Al realizar un trabajo, no solamente debemos hacernos responsables de los tiempos y el compromiso adquirido de entregar lo que hemos prometido. La rectitud también es la capacidad de ser honestos con nuestros clientes si no tenemos la capacidad de enfrentar este trabajo y tengamos que buscar otros profesionales. El cobro y las formas de pago también ingresan en este punto. Cobrar lo justo, de acuerdo a la experiencia y el tipo de producto que estamos entregando. También un punto significativo de diseñar con rectitud es hacernos la pregunta siempre si el diseño que estamos haciendo, los elementos que estamos usando, no van en contra de las creencias, de la cultura o raíces del público objetivo. Diseñando con la no violencia. Al ingresar con no violencia, al diseñar con no violencia, debemos cuidar que las imágenes no sean discriminatorias o en un contexto inapropiado que pueda jugar con las creencias, con la mente de las personas que siempre pueden tener preconceptos o etiquetas. Debemos tomar en cuenta el punto de vista de todos, no plantarnos en una sola mente o en un ego que nos hace creer que tenemos la razón. Aquí entra la humildad y la capacidad de escuchar a los otros. Diseñando desde la paz. La paz es un estado interior de coherencia. Cómo a través de la profesión me desarrollo como ser humano. Cómo mi profesión es una oportunidad para ser una mejor persona. Pensar que los trabajos a los que me enfrento sean un alimento de ese estado interior que me traiga satisfacción al final del día con mi propio esfuerzo. A mí me ha tocado estar en trabajos con ambientes hostiles, donde a veces lo único que uno quiere entregar es lo mismo que recibe, tal vez indiferencia, malos tratos, pero debemos pensar que quien se está transformando en este trabajo es uno mismo, no los demás. Entonces, usar todas las oportunidades hostiles para convertir nuestro trabajo en lo mejor que esperaríamos de nosotros mismos como diseñadores. Finalmente, diseñando desde el amor. El amor lo permea todo, es la fuente, el camino y la meta. Es lo que somos en conciencia de manera desinteresada. Pongo el ejemplo del agua, el aire o el sol, que nos brindan todas sus gracias y eh, todas estas oportunidades de darnos su energía sin necesidad, estos dones desinteresadamente. Así nuestro trabajo también debería ser una excusa para dar un servicio con compromiso y hacerlo de la mejor forma posible. Diseñar con amor es diseñar con detalle, dar esa hora extra para terminar el diseño con una mejor perspectiva, un mejor acabado. Aquí también entra la ética, decir no a trabajos que vayan en contra de lo que siento o de lo que creo. Es importante mantener la sinceridad con nosotros mismos para poder desarrollarnos mejor como profesionales. ¿Cómo encuentras las soluciones más creativas en el menor tiempo posible? Mi método ha sido desde el amor. Incluso cuando conversamos con clientes y compañeros de trabajo, ese amor ha sido la esencia para llegar a cualquier planteamiento de la solución de un problema y de la vida misma. Utilizar la serenidad cuando el mundo te exige demasiado. Como diseñadores y docentes, nos enfrentamos cada día a nuevos retos. Uno de los más importantes para mí fue desarrollar la empatía en mi trabajo y conectar la mente con el corazón para tener mejores procesos de aprendizaje para mis estudiantes y para mis diseños. El reto empieza en tomar conciencia de que estamos diseñando o estamos enseñando a seres humanos. La conexión es de humano a humano. Dentro de nosotros mismos esta conexión debe ser de mente a corazón y cuando nos relacionamos con otros es a través de la empatía. En este camino de descubrimiento he encontrado que basarnos en valores humanos le da un valor añadido a mi trabajo, porque ya no soy la parte técnica, ya no soy una máquina de diseño o de enseñanza, sino que soy un ser humano creativo realizando conexiones para solucionar problemas a través de ejercer mi profesión con compromiso. Encuentro que este método me ha ayudado a dar un salto profesional y mejorar como persona, como docente y en el trabajo que realizo con mis estudiantes en la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel. Muy interesante el tema. Al final vamos a ver preguntas y pues haremos algún comentario de la información que nos has presentado el día de hoy. Muchas gracias.